me presento como Marisol Iturralde, docente y actriz. Generalmente lo de actriz no lo digo mucho porque me parece que siempre me queda grande decir que soy actriz, pero tal vez porque no me he dedicado fundamentalmente el mayor tiempo de mi vida durante el día a hacer esto, ¿no? Pero bueno, me gusta decirlo. Empecé ya medio grande porque era algo que siempre posponía y que me gustaba, me atraía. Siempre me atrajo todo lo que tenía que ver con el trabajo, con el cuerpo, con la emoción, pero no me podía decidir, no tomaba la decisión, tenía que criar chicos, estaba metido en una vida cotidiana más de tipo doméstica y laboral que me consumía mucho tiempo. Entonces empecé por el lado del trabajo, empecé a investigar. Por el 2003 empezamos una investigación con un compañero de teatro, cuando se creó la carrera de teatro en el Instituto de Formación Docente, que ahí yo me empecé a meter más dentro de este lenguaje, y empecé a ser observadora dentro de una investigación donde nos interesaba ver cómo un cuerpo ordinario, un cuerpo cotidiano, se volvía un cuerpo dramático, extracotidiano, cómo era ese proceso de construcción. Así que yo me pasaba horas y horas observando lo que este profesor hacía con sus estudiantes y era tal mi fascinación que un día me dijo: vos tenés que dejar de investigar y tenés que actuar. En esos mismos días o en ese tiempo se hizo un encuentro de Dramatiza en el instituto, vino gente de teatro de todo el país y me encuentro con un teatrero entrerriano, un hombre mayor que yo, muy amable, con el que sigo manteniendo comunicación a lo largo del tiempo, y empezamos a trabajar en algunos talleres. Yo estaba por cumplir los 40 años y me dijo: Marisol, vos tenés que hacer teatro y yo te voy a mandar una obra para que inicies con esto. Y me mandó una obra de Patricia Suárez, creo que es Cantando a las 40 o Cantando a los 40. Y bueno, fue lo que me decidió a continuar con los talleres que ya había empezado con este mismo profesor, en forma particular con otro grupo. Y bueno, ahí al poco tiempo empecé con Javier Vivas, que ya estaba en La Oveja Negra, y bueno, nunca dejé, por suerte, porque es lo que me ancla a lo mejor que me puede pasar en la vida, el teatro y el grupo, ¿no?, en el que estoy también hace más de 15 años. Vos sabés que tengo más registro de lo que me produjo el cine. Y te puedo decir cuántos años tenía, qué película vi, que fue Atrapado sin salida. Tenía 12 años y quedé totalmente impactada por el argumento, pero por la actuación también, ¿no?, en ese momento. No tengo un registro de la primera obra que vi. Me acuerdo más chica todavía de haber visto La cigarra con Olinda Bozán, películas así que me impactaron, pero más cinematográfico fue lo mío. Yo era de las que hacían participar siempre en los actos escolares, de cajón. Mi mamá de chica la habían mandado a declamación, entonces ella me enseñaba. Y ya cuando las docentes vieron que decía con alguna gracia las poesías en la escuela, bueno, era la fija. Y así empecé a ser recitadora en los actos escolares, pero a mí me gustaba mucho bailar. Y cuando podía me metía en algún número de baile. Me acuerdo cuando tenía 12 años, yo vengo de provincia de Buenos Aires, pero vivía en La Boulaye, vivía en Justo de Arac, hasta llegar acá a Mercedes, vivía en Río Cuarto. En un acto de séptimo grado bailábamos La boda de Luis Alonso y habíamos dos alumnas que estábamos entre las dos quién iba a ser la protagonista. Y la profesora nos miraba y nos evaluaba y yo sentía que estaba como en una audición y rogaba que me tocara. Y me tocó. Y bueno, eso fue para mí la primera vez de pisar un escenario haciendo otra cosa que no sea recitar, porque decir poesía lo hacía, pero no era lo que más me gustaba.
porque eso del baile tuvo otra interpretación, más teatralidad. Y yo vengo de pueblos, y en los pueblos la vida cotidiana está llena de teatralidad, de esas personas que son los personajes, ¿no? El que es borrachín y ya lo conocemos desde ese lugar. La vida en el pueblo te permite identificar esas cosas. Y me acuerdo también, a los 15 años se hacían unas estudiantinas en el colegio donde yo iba en la Boulaye, los organizaban tercer año. Y yo no sé por qué, en una estudiantina que estaba toda la escuela, ¿por qué a mí se me ocurrió disfrazarme? Poner un vestuario, caer a la estudiantina, me disfracé de borracha. Y me metí en la fiesta. Me acuerdo que mi papá me llevó en el auto, en un Dodge amarillo, acostada atrás. Y bueno, no sé cómo pude tener desinhibición para entrar en una fiesta donde había 500 estudiantes, a hacerme la borracha como varón, y me re divertí. Es decir, que yo no soy en sí, en general, una persona divertida. Estaba totalmente camuflada detrás de ese vestuario. Y bueno, y en quinto año sí, también hicimos una obra, no que tuviésemos profesores de teatro, pero había algunos profesores o profesoras que les gustaba hacer algo con los chicos y bueno, hice también algo así muy medieval y bueno, me encantó. Subirme al escenario para mí era lo más. Mi debut fue en Tartufo, en el 2005, en una obra que dirigía Javier Vivas. Éramos muchos en escena, teníamos un vestuario precioso, una escenografía. Bueno, fue una obra también muy premiada. Y lo que me pasó y que me sigue pasando es que temblaba toda. Mi vestido tenía 2 moñitos acá arriba y todos me decían que los moñitos se movían así como 2 maripositas. Ese tembladeral que me sigue pasando y me pasaba también el primer día que estaba frente a un grupo de alumnos en las clases. Grupos de mucha gente, siempre me tocó dar clases para mucha gente y es la misma sensación. Y yo creo que está bueno, porque el día que deje de temblar no va a tener valor eso que estoy haciendo, o no va a tener tanto valor. Es decir, que siempre es una sensación vertiginosa salir al escenario. Una adrenalina que no tiene comparación con nada, probablemente con la situación de parto, pero después de eso no hay otra. Podría decir que estrenar es casi un parto. Y a mí me emociona positivamente la reacción del público. Es decir, uno en los ensayos pone todo, trata de sacar lo mejor de sí en función de lo que está haciendo, del personaje que está trabajando, pero las sensaciones que empiezan a ser vívidas, reales, concretas, es cuando hay un público, hay una reacción, hay un comentario, una devolución, y ahí empieza realmente, me parece, el crecimiento de aquello que se estuvo ensayando. Para mí es muy importante el público. Y después la energía, ¿no? Uno lo siente cada vez que está hasta en un ensayo. Esa circulación de energía en el grupo. Yo creo que el teatro, aunque hagas un monólogo, te permite efectivamente rehusar la soledad. Es lo que te saca de esa sensación. Yo soy muy visual. Yo me considero una persona visual y siempre me atrajeron, y si me pongo a pensar, seguramente la obra de teatro que primero registré es la que estaba realizada con una poética en lo visual. Soy visual. Pero también me doy cuenta que como tiendo a intelectualizar todo, un defecto profesional de Javier siempre me dice que saco los marcos teóricos en todo momento. Entonces, el primer sentido que yo encuentro cuando empiezo a trabajar es un sentido
filosófico, psicológico, más teórico. Cuando yo le encuentro ese sentido a la historia, aunque esté haciendo un absurdo, que puede ser un sinsentido, los otros sentidos empiezan como a fluir, ¿no? Se empiezan a dar y empiezan a ser diferentes según cada situación. Pero es cierto, para mí el sentido es un sentido que tiene que ver más con por qué estoy haciendo esto, qué le pasa a este personaje, qué pasa en esta historia. Y además me gusta esto de cuál es el subtexto, ir más allá de lo que pasa en el texto. ¿Qué está queriendo decir? Yo cuando empecé a ser observadora de teatro, también a hacer análisis de algunas obras, y después lo hice durante mucho tiempo, y era, bueno, desde el marco teórico que tenía, sea más desde la psicología, desde la filosofía, desde la educación, ver qué me estaba queriendo decir el autor con este trabajo. Y yo creo que el teatro es justamente ese lenguaje que te permite lidiar con todos esos monstruos. No encontré otro modo mejor en los momentos que no he estado tan bien, es decir, etapas de la vida o a veces días en particular. He venido a tener que actuar con la presión baja, mareada, cansada, porque uno trabaja de otra cosa y esto lo hace con mucho amor y por gusto, ¿no?, de hacerlo. O no he estado bien anímicamente inclusive, o triste o eufórica, Y creo que el teatro lo que te permite es eso, ¿no?, trabajar ese yo interno, transitar por esos fantasmas que uno con los que está luchando en ese momento, transitar por las emociones y, en todo caso, donárselas a ese personaje en ese momento. No es fácil, a mí me costó mucho, porque yo tiendo a disociar eso. Y tal vez una de las últimas obras que hicimos con Javier Vivas, que es Vivan las Feas, ahí empecé a comprender un poquito más esa dinámica de trabajar con lo que me pasa en el aquí y ahora, y fue reproductivo. De hecho, después charlábamos con el público y me preguntaban si yo era así. Es decir, se confundían esas cosas. Y bueno, fue un buen ejercicio, muy difícil, porque uno cuando actuaba tiende a decir, bueno, yo soy otro. Y en parte el teatro te permite ese tránsito de despojamiento y decir, me meto en otra cáscara y soy lo que en la vida cotidiana por ahí no me animaría a ser. Pero después de ese trabajo es como que las cosas empiezan a confundirse o a integrarse, a fusionarse, y está bueno, porque yo no sé si hay otro lenguaje artístico que te permita pasar de una manera tan rápida de lo cotidiano a lo extracotidiano, de una manera casi mágica, casi misteriosa, pero con técnica. Es decir, no vamos a pensar que esto nada más que es cuestión de un don, de un talento, de algo que uno tiene porque nació así, no. Es decir, hay que estudiar mucho, hay que formarse, hay que pensarse, hay que arriesgarse, hay que hacer lo que propone el director y animarse, aunque a veces uno no esté de acuerdo internamente. Bueno, a mí en la pandemia me arrasó con el tema laboral, es decir, ocupó muchísimo de mi tiempo porque, bueno, en ese momento estaba a cargo de una institución que se tenía que mantener funcionando de manera inédita, de una forma no pensada, no esperada, bueno, lo que todos ya sabemos. Entonces empecé a ver teatro por streaming, me costaba mucho ver el teatro a través de una pantalla, pero no por la resistencia, porque yo creo en la bondad de la tecnología y todo lo que puede complementar el teatro convivencial, ¿no? De hecho, había ido a ver a Buenos Aires muchas obras de tecnoteatro. Javier también
hace mucho tiempo y mucho antes de la pandemia, que había incluido elementos tecnológicos, de las nuevas tecnologías a sus propias obras. Yo ya estaba como familiarizada y amigada con ese tipo de cosas. Pero me costaba ver, pero bueno, no había alternativa. Entonces uno empezó a mirar los streaming y bueno, tuve la posibilidad de hacer un trabajo con Paula André, muy buena gente de Mendoza, en un ciclo que se llamaba Yendo de la escena al living. Y bueno, Paula me invitó y fue a hacer una escena, grabarla en una casa. Fue muy complicado. Es muy complicado actuar o poner teatralidad frente a una pantalla, en este caso era un teléfono celular. Fue muy complicado, fue muy estresante, pero fue una experiencia nueva y por eso la valoro. Y yo valoro todo lo que siempre trae como novedad hacer algo que sea teatral o que tenga teatralidad. Pero bueno, no hay como el estar en un escenario y tener la respiración del público ahí en esta cercanía, ¿no? A veces no lo hemos tenido tan cerca al público, a veces el público no da ninguna respuesta, pero uno sabe que está, aunque esté mudo. Uno sabe. Hola, soy Marisol Iturralde y los invito a ver esta nueva experiencia llamada Sentidos.